Hay oportunidades en que al ver las informaciones en la televisión pareciera que las noticias son más que un informativo, una película de terror. Algo así como hecho en Hollywood, donde las cosas vuelan, la gente muere y la destrucción es total. Algunas veces esto que podría ser fantasía, desafortunadamente es realidad. Ocurrió hace un par de semanas en Concepción. Las causas todavía no están realmente claras. Sin embargo, despertó una suerte de preocupación colectiva respecto a un combustible que sobre todo en esta época del año cobra mayor relevancia. Y no me refiero a la leña, aunque la vamos a tocar también de paso en este bloque. Me refiero al gas licuado o GLP, que es gas licuado del petróleo o derivado del petróleo. ¿Alguna vez se ha preguntado a usted qué debo hacer realmente si percibo olor a gas en el ambiente? Y tampoco estoy hablando de una canción que fue bastante famosa por allá por los años 80, Olor a Gas. No me acuerdo en este momento de quién era. Lo cierto es que hoy día vamos a conversar con el superintendente, no todavía, pero sí comandante del Cuerpo de Bomberos de San Javier, Mauricio Encina, que nos va a dar algunas indicaciones y sugerir algunos procedimientos en caso de que notemos olor a gas en el aire. Bienvenido a otro Canal Ciudadano, donde conversamos de las cosas que a ustedes y a nosotros nos importan. Estamos de vuelta con ustedes para conversar, como cada día lo hacemos a esta hora a través de las pantallas de Canal 30, de las cosas que a ustedes y a nosotros nos preocupan. Y sin duda, la preocupación en este momento es justamente la emanación de gas y las consecuencias que puede tener. Por eso, la invitación fue hecha a alguien que debe lidiar con estos temas con mucha frecuencia. Incluso acá en San Javier, aunque usted no lo crea, se ha dado más de alguna oportunidad un llamado a los bomberos para que vayan a verificar o a controlar una emanación de gas. Por eso invitamos a conversar hasta este sillón al comandante de bomberos de San Javier, don Mauricio Encina, quien nos va a contar un poco más respecto a esta materia. Mauricio, ¿cómo está? Gusto saludarlo. Asiento. Muchas gracias. Estaba cambiando la jerarquía ya, güey, comandante. La parte administrativa me estaba mandando... De la parte operativa a la parte administrativa. Sí. Aunque la verdad, seguramente yo creo que todo bombero que alguna vez ingresa a la institución y permanece en ella, por supuesto, le es parte del desarrollo asumir responsabilidades, como es, por ejemplo, ser capitán, teniente, maquinista, y después llegar a los cargos administrativos. Completamente necesario para que pueda funcionar todo. Y sin dejar de lado, y por supuesto muy importante, sobre todo por la experiencia que entregan, los honorarios. Honorarios, sí. Ellos son los... Bueno, todos vamos a llegar a honorarios si nos portamos bien. Sí que estamos vivos. Sí que estamos vivos, nos portamos bien y cumplimos con todo lo que nos está pidiendo la Academia Nacional, que es bastante en estos momentos. ¿Se nota que tengo un suegro que es bombero? ¿Usted tiene un suegro que es bombero? Sí. Por eso conocí un poquito la cuestión, porque si no estaría bien perdido, pero sí, don Jorge Camas en Villalegre, que es socio, sí, además de ser honorario, es fundador del Cuerpo de Bomberos de Villalegre, uno de los 2 o 3 de los hombres que formaron la institución Villalegre hace más de 55 años, creo. 55. Sí, a ver, 60, no, un poquito más, 61. Nosotros ya tenemos 113 años. No, sí, justamente San Javier en ese sentido fue lo que logró, de alguna manera padrinó la formación de bomberos de Villalegre, porque venía justamente voluntario de acá, que radicaba en Villalegre, que sentaron las bases finalmente por allá por 1961, si la memoria no me engaña. Y completamente necesario por la jurisdicción que tiene bomberos en San Javier. Es una jurisdicción de 1000 y tantos kilómetros. Bueno, realmente es un tema bien complejo, sí, que creo que también lo podríamos abordar a la pasada, porque llegar a un incendio allá al sector, por ejemplo, de Huerta de Maule, es llegar a apagar el carbón, ¿no? Claro. Pero lo vamos a tocar un poquito más adelante, comandante, porque hoy día lo que nos preocupa es justamente lo que ocurrió en la ciudad de Concepción hace un par de semanas, y que no es la primera vez que ocurre en nuestro país, una emanación de gas que termina muy mal. Claro. Es que también se ha dado en San Javier. Habrá pasado unos 3 años cuando fue en el centro de San Javier. El año pasado, antepasado, fue un jardín infantil. O sea, es algo bastante recurrente la emanación de gas. En realidad es todos los días. Ahora, la diferencia es si es una emanación de gas
considerables o pequeñas. Pero todos los días tenemos emanaciones de gases en las casas y obviamente no son algo que haga noticia porque no es como lo que pasó en Concepción. Afortunadamente, afortunadamente, o como lo que usted bien dice que fue el centro cuando atrás de una tienda, ¿cierto?, que conocía, un auto tuvo un cilindro de lo grande y se provocó una emanación de gas considerable. Pero tenemos nosotros aproximadamente una salida, pueden ser cuatro salidas semanales, que nosotros despachamos una unidad con personal a evaluar los riesgos de inflamabilidad dentro de los recintos que somos llamados para poder atender en caso de fuga de gas. Mauricio, después de la emergencia que terminó con 2 personas fallecidas en Concepción, ¿se produjo alguna suerte de psicosis acá en San Javier cada vez que había una pequeña emanación de gas y la gente decía, venga porque mi casa está a punto de reventar o algo por el estilo? ¿O se tomó con cierta calma? ¿Cómo fue la reacción de San Javierino? Bueno, en realidad nosotros estamos acostumbrados a que cada vez que se provoca alguna emergencia grande en Chile, toda la gente como que le toma el peso al tema y se preocupa un poco más. En este caso específico con respecto a lo que pasó en Concepción, sí hemos tenido llamados más preguntando, ¿cierto?, con respecto a la emanación de gas, qué hacer, cuál es el olor al gas, y así muchos llamados con respecto a eso. Y también hemos salido a muchos llamados que no son necesariamente emanación de gas, que son otros olores, pero que la gente por lo mismo ya tiene el miedo, ¿cierto?, y llama de inmediato a bomberos cuando en realidad no es gas, no es nada, es un olor probablemente de un camión que pasó por fuera de la casa, ¿cierto? Y está la ventana abierta y el camión iba con algún tipo de material orgánico o qué sé yo, ¿cierto? Que provocó algún olor extraño en el interior de la casa que, por el tema que pasó en Concepción, la asocian al gas. Bueno, partamos justamente por el tema del olor, porque el gas en sí es absolutamente imperceptible de manera natural, entre comillas natural, porque no es un derivado del petróleo. Y el gas natural en sí también tampoco genera olor. Claro. A ver, nosotros tenemos 2 gases. O sea, hay muchos gases en realidad. Todo lo que arde, para arder tiene que ser gas. Tiene que estar en gas. Una madera tiene gas, pero tiene que pasar por un proceso, ¿cierto?, que genere el gas. No puede haber fuego sin un gas. Pero los gas que son comerciales, que nosotros podemos tener en todas las casas, digamos, de San Javier y en todas las casas de Chile hoy en día, hay un cilindro de gas. ¿Cuál es la diferencia? Que hay casas que tienen cilindros de gas GLP, que es el que dice usted, que es un gas licuado de petróleo, y hay casas que tienen un GNC, que es gas natural comprimido. Esas son las diferencias. ¿Se está dando aquí el uso del gas natural de San Javier? No, ahora en San Javier no tenemos gas natural comprimido, digamos, en los domicilios. Sí. En los domicilios no tenemos. En domiciliario no hay, porque esos vienen distribuidos a través de las empresas, ¿cierto? Distribuyen por intermedio de cañería y redes directas, digamos, hacia los edificios y todo el tema. No es algo que se venda comercialmente, digamos, como un cilindro que nosotros lo podemos comprar al camión que va tocando la campanita, ¿cierto?, por fuera de la casa. Que ese sí lo podemos comprar, que ese para que la gente sepa, ese es un gas licuado de petróleo. Ese que molesta harto el día domingo en la mañana, que llega ahí y decirle, el gas. El gas con la campanita. Yo los saludo a toda la familia del vendedor de gas. Y fíjese, ¿cómo se te ocurre? Y con respecto a esos 2 tipos de gases que nosotros tenemos, que se manejan, digamos, las casas en Chile, el gas natural GLP, ¿cierto?, el de petróleo, ese gas es un gas que es inoloro e incoloro. En forma natural. En forma natural. Y el gas natural es lo mismo. No tiene olor ni color. Ahora, ¿qué es lo que hace la industria por un intermedio obvio, ¿cierto? Que una ley que tienen que sí o sí venderse con un aditivo que se tiene que ingresar al gas para que el gas pueda ser detectado por el ser humano. Se le echan materiales azufrados, materiales orgánicos, algunos le echan extractos de ají que le llaman, que es un extracto de ají, pero es otro componente que genera que el gas tenga un olor para que el ser humano pueda ser detectado y a la vez pueda hacer un olor que moleste. Lo que llamamos definitivamente olor a gas. Olor a gas, ese es el olor a gas. En forma natural no tiene olor ni color. No se detecta. O sea, sería peligrosísimo. Peligrosísimo, pero no es tóxico, eso que quede claro. No, me refiero que si se vendiera sin un aromatizante, sería realmente peligrosísimo, porque... Claro, si no tuviese el olor a gas, si no tuviera esos componentes que hacen que nosotros como seres humanos lo podamos detectar,
Simplemente nosotros vamos a detectar el gas cuando ocurrió la inflamación o la explosión. O nos quedamos dormidos para siempre. Claro, sí, también es importante también mencionar eso, que el gas licuado, el gas natural no son tóxicos, no son gases que van a provocar la muerte a la persona, pero sí desplazan el oxígeno. Entonces, al desplazar el oxígeno, obviamente nosotros vamos a quedar sin oxígeno. Y al quedar sin oxígeno, muy bien, todos sabemos lo que puede pasar con el ser humano al quedar sin oxígeno. Pero no es un gas tóxico, no es como el monóxido de carbono. Que el monóxido de carbono es un gas tóxico que puede generar la muerte. Mauricio, uno de los sentidos que más fácilmente se saturan es el olfato. Otro tema, por lo mismo que usted dice. Es muy buena su pregunta y muy interesante que la gente en sus casas pueda entender también esto. Cuando usted en su casa sientan olor a gas, sientan ese olor que es conocido, que todos lo conocemos, y sienten olor, llamen a bomberos. Llamen a bomberos, porque bomberos tienen las máquinas y los detectores para poder ver si el lugar donde ustedes están oliendo gas es un lugar riesgoso para la permanencia de las personas o el ser humano en el interior. Es imposible, y que claro, es imposible detectar con el olor si en el lugar donde está la emanación va a explotar o no va a explotar, si algo que se va a provocar una inflamación o no se va a provocar una inflamación. Es imposible detectarlo con el olor. Mauricio, yéndonos un poquito nuevamente al tema de Concepción, cuando los que vimos la información, de repente, por lo menos a mí no me cuadraba para nada la historia. ¿Cómo es posible que si hay una emanación de gas, están todos trabajando, está establecido que es efectivamente gas el que está saliendo, y de repente alguien dice, no, sí, chiquillos, entren nomás, no hay problema? Pudo pasar justamente eso. O sea, una hipótesis solamente. ¿Pudo pasar que la persona que dio la orden simplemente ya no percibía el olor a gas? ¿Se pudo dar? Sí. El extracto de aquí o los materiales orgánicos que se le ingresan al cilindro para poder que el ser humano lo pueda oler es un olor que el ser humano lo ole, obviamente le causa la impresión de que es gas. A la segunda vez, no tanto, a la tercera vez ya no lo siente, porque el ser humano se acostumbra, se adecua al olor al gas. Entonces la primera vez va a sentir olor, la segunda un poco menos y la tercera quizás no lo va a sentir. Pero sí va a estar, sí el lugar está contaminado, saturado de gas. Pero simplemente porque el ser humano, como dicen que somos una especie muy bien hecha, hasta en eso nosotros nos adecuamos y nos acostumbramos al olor. Mauricio, ahora vamos a un ejercicio de imaginación. Voy llegando a mi casa, 11:30, 12 de la noche, cansado, como corresponde después de un día laboral. No vamos a ir enfiestados porque ahí ya no importa lo que pase. Un día normal. Un día normal nomás. Y de repente estoy a punto de abrir la puerta de la casa y percibo un leve olorcillo a gas. De noche dije, ¿eh? Sí, de noche. ¿Qué es lo primero que hago? ¿Enciendo la luz? No. Si usted siente olor a gas en su casa, primero vea que su gente salga. Porque probablemente si llega anoche a esa hora, puede que estén todos durmiendo. Que su gente salga, evacúe su casa, corte el suministro eléctrico y llame a bomberos. Pero el suministro eléctrico, tengo dos alternativas. El interruptor o el fusible que está dentro de la casa y el que está afuera. Sí. Ahora, no sé si será una exageración o no. Al bajar un interruptor se produce habitualmente una pequeña chispa. Si el ambiente está saturado de gas, esa pequeña chispa dentro de la casa podría provocar una explosión. Puede generar una explosión. La explosión del gas licuado, hablemos del gas licuado, ¿cierto? Hay inflamación y hay explosión del mismo gas. El mismo gas natural y el gas licuado es lo mismo. No son perfectamente iguales, pero son muy parecidos. De la forma que se inflaman o explotan, o de la forma que nosotros como bomberos o como entes que van a controlar la emergencia, lo apagamos. Son muy parecidos. La diferencia entre un gas u otro, o de la explosión y la inflamación, con respecto a lo que usted me está preguntando, es que el gas licuado, ¿cierto?, tiene una densidad que, si nosotros ponemos un peso, digamos, no sé, tomamos un kilo de gas, ¿cierto?, licuado de petróleo, el que tenemos en las casas, San Javier, y tomamos 1 kilo de aire, ¿cierto?, nosotros podemos detectar cuál es el peso, cuál tiene la densidad mayor, cuál pesa más. En este caso, el gas licuado de petróleo que nosotros tenemos tiene un peso, una densidad mayor que el aire. Entonces siempre se va a ir hacia el suelo. Se va a ir hacia el suelo, se va a ir hacia subterráneo o se va a esconder, ¿cierto?, por orificios que tenga la casa. Si tenemos el cilindro con gas en el segundo piso porque tenemos la estufa,
el gas se va a ir al primer piso, va a bajar siempre porque su densidad es de 1,5. ¿Sabe, comandante? Yo siempre pensé que por ser gas, el gas licuado, el que ocupamos habitualmente, me imaginaba, dentro de mi absoluta ignorancia en la materia, que se iba para arriba, para el techo. Y no. No, Sorpresa. se va hacia el suelo. O sea, lo peor que podemos hacer es tirarnos al piso para tratar Lo peor, con el gas licuado de petróleo. ¿Sí? El gas licuado de petróleo tiene una densidad de 1,5. ¿Ya? El aire aproximadamente tiene 9 a 10. Aquí arriba. Va a quedar arriba. Ya. Entonces, es el licuado de petróleo. Siempre se va abajo, se esconde. Si hay subterráneo, se mete al subterráneo. Si está la cámara de agua, ¿cierto? Se va a meter en la cámara de agua. Va a salir quizás por la cañería de la esquina, si es mucho la emanación de gas, ¿cierto? Y el gas natural comprimido, que es el otro gas que hablamos, ese es un gas que tiene una densidad de 0,5, 0,6. O sea que es más liviano. Ese es el gas que usted conocía. O sea, ese gas se va ahí sí que hacia arriba piso. y sube a la atmósfera. Ya. Ese gas sube, ¿cierto? Es más liviano que el aire, sube y pasa a las capas de atmósfera, ¿cierto? Llegando digamos, se pierde. Bueno, recapitulando, comandante, en caso, perdón, Volviendo a la sí, inflamación y la inflamación con la pregunta que me hizo, inflamación y explosión, la diferencia que tienen los dos gases entre que uno explota, o lo que pasó en el sanatorio, ¿cierto? O que se inflame, es si el gas está o no está en un lugar confinado. Me refiero, si yo tengo colchones o bolsones de gas, ¿cierto? En un espacio confinado, me refiero confinado a un espacio donde tiene una entrada y una salida, ¿cierto? Obviamente va a explotar. ¿Por qué? Porque al generar la combustión, ¿cierto? Al generar la chispa, que todo esto se caliente, se prenda, el aire que está en el interior se va a sobrecalentar, ¿cierto? Se va a expander, se va a sobrecalentar súbitamente, va a hacer que todo se desplace, ¿cierto? Y haya roturas de estructura, haya roturas de todo lo que pasó en el sanatorio. Por eso ocurrió todo lo que pasó. Yo, de hecho, en la investigación de bomberos que hizo allá, yo no la conozco, no la tengo. Pero por lo que nosotros pudimos ver por la tele, por lo que todos pudieron ver, ¿cierto? Por la noticia, la destrucción estructural que hubo en el lugar, donde se destruyó todo alrededor de la explosión, ¿cierto? Que saltaron vidrios, se reventaron hasta las paredes de cemento, fue porque el gas estaba comprimido, estaba en un lugar donde estaba confinado, estaba muy encerrado. Si ese gas hubiese estado en un lugar más abierto, pongo un caso acá, en este canal, con las puertas abiertas, ahí se hubiese corrido una inflamación. Se hubiese generado la inflamación, el aire se hubiese calentado súbitamente, pero como no está comprimido, no está confinado, sale. Y sale la llama, ¿cierto? Se quema todo el gas que está en el aire y se apaga. Comandante, precauciones para la gente que está en sus casas respecto a los artefactos que usan gas. Bueno, primero, todo lo que tenga que ver con el cilindro de gas, ¿cierto? Mantener que las válvulas, ¿cierto? Sean válvulas que estén en buen estado. Las mangueras, que son las mangueras que todos conocemos, que de hecho se compran como manguera de gas en la ferretería. ¿No es la de jardín en todo caso? No es la de jardín, ojo con eso, por eso quiero dejar claro. Hay mangueras que se compran como mangueras de gas. No es la manguera. A nosotros nos ha tocado llegar a casas que están que están saturadas de gas, ¿cierto? Porque tienen mangueras de regar, mangueras de agua, ¿cierto? Conectadas al cilindro y digamos, al suministro interior de la casa. Y esas mangueras no son para eso, esas mangueras son mangueras para el agua. Hay mangueras para el agua y mangueras para el gas. Por eso es importante saber y entender que si nosotros vamos a tener un cilindro de gas, tenemos que tenerlo con los componentes que son para el gas. Aparte de eso, si vamos a tener un cilindro de gas en el segundo piso, saber, como ustedes bien saben ahora, que el cilindro de GLP, al tener liberación, va a ser siempre más pesado que el aire. Entonces, si nosotros tenemos en el segundo piso el cilindro, evacuar, ¿cierto?, la casa del primer piso y salir, obviamente, y llamar a bomberos, apagar todo lo que pueda, evitar todo lo que pueda tener una generación de calor, una fuente de calor, que digamos chispa, una radio encendida, el refrigerador desenchufado, todo lo que pueda generar una chispa, ¿cierto?, una generación de calor, para poder evitar, ¿cierto?, que esto genere una explosión o una inflamación. Y sobre todo lo más rápido posible, abrir puertas y ventanas para que esto comience a disiparse. Exactamente, para que no sea explosión. Por eso yo quiero que se entienda. La explosión es en un lugar confinado. Confinado puede ser una casa con puertas, ventanas, todo cerrado. Eso ya está confinado porque el gas ya va a llegar a saturar todo el interior. El gas está en el suelo, pero ya se va a tapar con gas en el suelo y va a empezar a subir, obviamente, por su volumen. Eso está súper claro, ¿cierto? Absolutamente. Ya. Si esa casa sigue cerrada y sigue la liberación de gas, cuando se genere la inyección de calor a ese gas,
va a ser una explosión porque está todo en un espacio confinado, está saturado, está súper bloqueado todo y más encima la expansión de gas con la temperatura, el aire se aumenta su volumen, ¿cierto? Hace una generación súbita de todo y revienta todo y ahí es donde se desplazan las estructuras. Mauricio, en ninguno de los dos casos el panorama es muy positivo. Si hay explosión, no queda tírale con cabeza porque esto va a volar para todos lados. Exacto. Ha pasado más alguna oportunidad. Exacto. Y si hay inflamación, y muchas ¿tenemos veces, incendio seguro? Y muchas veces no tenemos llama. O sea, no sé, la llama, si hay la explosión, porque está todo confinado, probablemente la llama ni siquiera la vamos a ver. Porque va a ser las masas de aire que se sobrecalentaron súbitamente, van a ir más rápido que el mismo fuego. Mauricio, y en caso de que no explote, pero se inflame, ¿también es incendio seguro? Eso es un incendio. Ahí se va a generar un incendio. O sea, no hay por dónde sacarle el lado positivo a cualquiera de este tipo de emanaciones de gas. Mauricio, la verdad es que el tema del gas resulta un poquito bastante más amplio que simplemente lo que ocurre en una casa, porque también tenemos lo que ocurre y que no deja de ser menos importante, el uso industrial, comercial e incluso de transporte para las personas que se hace con gas licuado. Sin embargo, quiero pedirte que nos acompañes en una nueva oportunidad justamente para que abordemos esa materia. Los vehículos a combustión de gas. Claro, porque a lo mejor poca gente, o sea, no mucha gente debe saber que aquí en San Javier gran parte de la locomoción colectiva no funciona con benzina, ni con diésel, como pensamos la mayoría. Funciona con gas licuado. Gas mezclado con benzina. Y a la vez, si no me equivoco, casi el 40% del parque automotriz de locomoción colectiva está ocupando gas, obviamente para circular, y también tienen que tener estanque con benzina para que puedan encender el vehículo. Es una mezcla, en realidad están los dos componentes en el mismo vehículo. En el mismo vehículo, claro, para partir necesitan el combustible tradicional y después funcionan con gas licuado. En todo caso, me llama la atención que con lo complejo que es, solamente está autorizado para vehículos de transporte y de carga, me parece. El ciudadano común y corriente no puede acceder al gas licuado, por lo menos acá todavía. Entiendo que lo están autorizando. ¿Todavía? ¿Ya cambió? Sí. Bueno, queda el compromiso hecho entonces con el comandante del Cuerpo de Bomberos de San Javier, Mauricio Encina, para una nueva oportunidad para que abordemos esas y otras materias, porque además tenemos hasta que hablar de incendios, porque se nos vienen encima también ahora los días fríos, y ahí tenemos otro festival. Si en el verano son los 10-2, pastizal acá, pastizal allá, estábamos aburridos con tanto pastizal. En invierno comienzan los 10-0 por inflamación, sobre todo de las estufas de calefacción. A combustión lenta. Combustión lenta. Eso es la que más... Ahí tenemos bastante... Hay mucho que hablar de eso. Que hablar para la próxima oportunidad. Mauricio Encina, comandante del Cuerpo de Bomberos de San Javier, le agradezco la gentileza. Y antes de ir a una breve pausa, quiero contarles, Mauricio, ¿sabías que la televisión del futuro ya está acá, al alcance de tu mano y de la mía? No lo sabía. Te cuento que sí, pues, se llama IPTV Multiplay. Y adivina quién lo tiene. Canal 30. Nosotros, o sea, no Canal 30, TV Cable Loncomilla. Fíjate que es una cuestión bien simpática. Antes uno, cuando éramos cabros chicos, de repente soñábamos con tener un reloj que funcionara como teléfono, sí, y ver la típica película de Batman, esas cuestiones del superhéroe, ya, en fin. Todo eso que parecía ciencia ficción hoy día es realidad y es cotidiano. Y dentro de eso la posibilidad de llevar toda la programación de TV Cable Loncomilla en su bolsillo, en su teléfono, en su tablet. O si lo prefiere también aplicar la tecnología de la IPTV, que en el caso nuestro es Multiplay, en su casa, en un televisor inteligente, un Smart TV como los llaman, o si tiene de esos otros televisores convencionales o de los más antiguos como el que tengo yo, usted también puede adquirir un Deco Android. Cuento corto, funciona igual que un televisor inteligente. La tele dejó de ser lo que era. Usted decide lo que quiere ver y cómo lo quiere ver, y lo encuentra con IPTV Multiplay de TV Cable Loncomilla. Breve pausa. De inmediato volvemos y con otro bombero, pero de una compañía que está en formación en mi comuna, la Villa Alegre, en un sector muy bonito, Lagunillas. Ahí vamos a estar de inmediato con José Miguel Faúndez, que nos va a contar lo que está sucediendo en ese sector de la comuna. Mauricio, gracias por acompañarnos y ilustrarnos un poquito respecto a lo que es el olor a gas. Gracias a usted. Parece que era de los tres la canción. ¿De los tres? Parece, no estoy muy seguro, pero me suena. Hay olor a gas. Sí, Álvaro Enrique la cantaba.